días. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo están? Primero, cámara. Segundo, Gabriel, Murcia y Kevin no tienen código. Ahí que, como si no hubieran venido. Bueno, mientras ellos lo hacen, ¿vieron las autoevaluaciones? ¿Las tienen disponibles ahora sí para contestar? Sí, profesor. Ok, ¿tuvieron algún problema para acceder a alguna? Creo que hay una, al menos una, que desde la página de Moodle hay una sección de WCAP, ¿no? Donde están organizadas las actividades y el material. Y hay una, creo que las 6, una cosa por el estilo, que manda es un link incorrecto, manda es como si lo estuviera calificando y pues usted no tiene permiso de calificar. Entonces la tienen que abrir desde la página, desde la pestañita de la página de Moodle. ¿Sí me entienden? ¿O no han tenido ese problema? O le muestro. Por favor, profe. Profe, ¿cuáles hay que realizar? Todas Señor. las que mandé. Todas las, casi que ya el resto de materia. Ay, perdón. Es decir, nosotros vamos a ver ya esta semana, se cierran el 8, son las 3 primeras, ¿no? Y la siguiente semana, que es la semana 4, vienen las últimas que faltan. Y la idea es que usted mire el material antes de la clase. Pues con lo que ya vieron de la clase ya pueden contestar las otras, ya está más que visto. Y miren los últimos videos de la semana 4, que de hecho son súper poquitos. ¿De acuerdo? Y de esos videos contestan las últimas autoevaluaciones. Bueno, esas autoevaluaciones están aquí en actividades. Módulo 1. Por acá. Bien. Creo que hasta la semana, o sea, todos estos bloques, el 13, el 12, todos están para el 8. Aquí está, 8 de noviembre. Bien. Y las de la semana 4, que son apenas estas, también están para el 8 de noviembre. Bueno, están para el 7 de noviembre. Hay uno para el 7 de noviembre. Párenle bolas a este. No sé cuál es. Pero ¿por qué para el 7? Bueno, ya las cuadro. En últimas podemos llegar a cuadrar estas fechas, pero no quiero que sea hasta el domingo de la otra semana. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la semana 5 nosotros ya tenemos en la semana de evaluación. Entonces la idea es que para este fin de semana ya tengan listo esto que vamos a trabajar la otra semana, ya tengan todo resuelto. Bien. Aquí hay unos experimentos y unas cosas que nosotros hemos dicho que no íbamos a trabajar, ¿no? Entonces estas notas creo que las puedes habilitar después de las notas finales. Si las quieren contestar, igual contéstenlo, pero no las voy a habilitar para nota, sobre todo los que son de entregar. Estos los podemos dejar simplemente, son notas de evaluaciones. Pero las de entregar, no vale la pena. Para que haya algunos contestaron. Hay unos que le conviene que las deshabiliten. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, miraron la actividad de hoy, el video de hoy. Imagino que sí. Por ejemplo, ¿qué tipo de movimiento es este que estamos viendo en la gráfica? Miren lo que dice. La figura muestra una serie de fotografías de alta rapidez de un insecto que se mueve en línea recta de izquierda a derecha en intervalos de tiempo iguales. Quiere decir que de aquí a acá ha transcurrido el mismo tiempo que de acá a acá y así consecutivamente en todos los intervalos. O sea que esto puede ser una foto cada segundo. Rectilíneo uniforme. ¿Cómo? Rectilíneo uniforme. Sí, exacto. Es un movimiento rectilíneo uniforme, quiere decir que tenemos una aceleración constante, ¿de acuerdo? O podría ser una aceleración variable, pero el movimiento rectilíneo uniforme es como lo más clásico, lo más normalito que podamos llegar a tener. Bien, y si tenemos ese movimiento rectilíneo uniforme, ¿cuál de las gráficas de la derecha se expresa un poco mejor? No sé si lo alcanzan a ver bien. La E. La B. ¿La E o la B? La B. Ok, esta que tenemos acá,
es una gráfica de velocidad versus tiempo. Pero, profe, ¿no se supone que si es rectilíneo uniforme la velocidad es constante y no hay aceleración? Pero no, Rectilíneo entonces en la de uniforme, ahí no se Pero ahí está. fue entonces acelerado, de pronto no es un rectilíneo uniforme. pero es acelerado, profe. Ajá. No como aspecto de la D. Bueno, entonces ¿es rectilíneo uniforme o no es rectilíneo uniforme? ¿O tenemos un problema en los nombres? Digo que rectilíneo uniformemente acelerado. Bueno, hay dos tipos de movimiento. ¿Listo? Vamos a verlo más adelante. Uno es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y el otro es el movimiento rectilíneo uniforme, donde la aceleración es igual a cero. Lo vamos a ver ahorita en detalle. Pero cuando hablamos de rectilíneo uniforme, estamos hablando con aceleración igual a cero, quiere decir que es a velocidad constante. O sea, sería esta. Pero si tuviéramos un movimiento a velocidad constante, quiere decir que en un segundo recorre, no sé, un metro, y en otro segundo recorre el mismo metro, y así consecutivamente, así que yo debería ver las figuras a distancias iguales, pero no está pasando eso. Están alejando mucho más rápido. Bien. Yo opino que es la D, profe. Ajá. Bueno, puede ser la B porque tenemos una velocidad variable. No, Perfecto. profe, la D. La D. Hay una cosa con esta gráfica. Aquí comenzamos con una posición y la posición disminuye hasta cero en el intervalo de tiempo. Quiere decir que el movimiento debería ser de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha. Ok. ¿No? La B que es una lineal, ¿no? Así que deberíamos comenzar aquí con el insecto muy pegadito y luego empezar a tener mayor separación. Sí, razón. Entonces la B. Debe ser como la B. Bueno, acá con la B tendríamos una velocidad constante, no, tenemos una velocidad variable, es decir, una velocidad que de hecho es de manera lineal. Nosotros ya vimos algo de integrales, pero hoy lo vamos a reforzar ya en el tema que nos interesa, que es este tipo de movimientos en física. Y cuando nosotros tenemos acá una velocidad lineal, quiere decir que tenemos un polinomio de orden 1. ¿Listo? Si deriváramos esto para obtener la aceleración, deberíamos tener un polinomio de qué orden? De orden Grado cero. cero. De orden 0 quiere decir que vamos a tener una constante. ¿Listo? Y si integramos esta velocidad que es de orden 1, es decir, vamos a obtener la posición de qué orden sería ese polinomio. 2. 2. Que la integral me gana un orden, la derivada me pierde un orden. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería aceleración orden 0, es decir, una constante, velocidad orden 1, una línea recta y posición cuadrática. ¿De acuerdo? Orden 2. Listo. La B está correcta. Bien. El área bajo la curva de la gráfica de aceleración en función del tiempo en un movimiento uniformemente acelerado corresponde físicamente con... Vean el ruido. Llegó la basura. ¿Cuál? Velocidad media, profe. Cambio de la velocidad. ¿Qué opinan? La B. ¿Velocidad media o cambio de la velocidad? El cambio de la velocidad. Cambio de velocidad. ¿Todos de acuerdo? No, el cambio de la velocidad. No, sí, la C. Sí. ¿Qué quiere decir? Nosotros necesitamos algo al lado de la parte izquierda de la integral. Cuando nosotros llegamos y decimos la aceleración, ¿sí? El área bajo la curva, vamos a tener ese cambio de la velocidad. Quiere decir que necesitamos algo de ese cambio de la velocidad para poder fijar y obtener la gráfica de velocidad como tal. Y ese valor casi siempre es la velocidad inicial. Entonces uno despeja la velocidad inicial, la manda para el otro lado y ahí sí tiene la velocidad como tal. Pero de lleno, la integral a mí me da acceso a una familia de curvas. Si yo no tengo la velocidad inicial, no tengo el conocimiento completo de qué familia específica es. Si yo estoy integrando la gráfica de velocidad versus tiempo, voy a obtener el cambio de la posición, mejor dicho, el desplazamiento. Y si yo no conozco un punto de esa gráfica, de ese estado de movimiento, de posición, yo no voy a conocer la curva específica, sino toda la familia de curvas. ¿Okay? Cuando yo derivo, yo tengo acceso a la información de una.
derivo la posición con respecto al tiempo, tengo la gráfica de velocidad, tengo la función para hacer la gráfica. Perfecto. Pero cuando yo vuelvo e integro la velocidad en función del tiempo, no caigo a la posición de nuevo, sino que caigo al cambio de la posición. O sea, necesito el valor de posición inicial. Necesito al menos la posición en algún instante de tiempo para poder obtener la constante de integración, la c. O definir los límites de la integral y obtener la curva de una vez. Es un problema que ahorita de hecho lo vamos a ver en detalle. Bueno, y 2. En un movimiento uniformemente acelerado se puede afirmar que un móvil... ¿La B? Vamos a ver. Uniformemente acelerado quiere decir que la aceleración es una constante o cero. Hay dos posibilidades. Entonces, ¿Cuál es? No, puede una ser constante o dos. cero, le estoy preguntando. No, constante. Constante, ¿de acuerdo? Así que, de hecho aquí he escrito A. La B. Ok. De hecho, si es una constante, entonces podemos llegar a mirar el resto. Sí, la B pareciera que estuviera muy bien, ¿no? La magnitud del vector de velocidad cambia uniformemente en el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Sí, señor. Listo. ¿Y qué opinan de esto? En una sección del movimiento de un móvil, la dirección de la velocidad apunta en la dirección positiva del eje X sin cambiar la magnitud de la velocidad. En otra parte de su movimiento, cambia a la dirección opuesta. Se puede afirmar que la pendiente de la recta de la gráfica de la posición en función del tiempo es... ¿Es 0? La dirección apunta en la dirección positiva del eje X. Listo, muy bien. Aquí tenemos un cambio de la dirección de la velocidad, ¿no? La velocidad fue positiva en algún intervalo y la velocidad en el otro intervalo fue negativa. Quiere decir que esa gráfica tuvo que cortar por 0. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Podemos llegar a dibujarlo por acá. Lo que pasa es que no me dice de qué manera cambió, pero bueno. Parece que simplemente está cambiando de manera brusca. No podemos tener algo por el estilo. Pero es muy brusco, me parece. Ok, es una buena pregunta. Este tipo de ejercicio, ¿nosotros cómo podemos llegar a traducirlo en una gráfica de posición versus tiempo? Es decir, ¿cuál es la gráfica de posición, ya que la velocidad aquí la estoy dibujando como si fuera una línea constante? Es decir, vamos a tener una dirección de la velocidad totalmente constante. Va hacia la derecha, es positivo. ¿Qué pasa con la gráfica de posición? Es como la función valor absoluto, pero negativa, corría hacia un lado, o sea, como desde cero. A V. Miremoslo por este Una intervalo. V, sí, como Miremoslo una por V. este intervalo. Ajá, más o menos. Este valor de la velocidad es positivo o negativo? Positivo, ¿cierto? Este valor de la velocidad, recuerden que es la pendiente de la gráfica de posición versus tiempo. Y este es de orden 0, es una constante. Por lo tanto, ¿qué espero ver en la gráfica de posición? Lineal. Creciente. Creciente, lineal, es decir, es una línea recta que va hacia arriba, ¿cierto? Este valor de 2 sería la pendiente, por lo tanto debería subir 2 unidades por cada unidad horizontal. Entonces la pendiente es 2. Ok. Y ahí, de un momento a otro, tenemos una pendiente negativa que también sería de 2, así que debería bajar. Pues no sé si ustedes dijeron una V, pero hacia abajo, algo así. Se está corrigiendo. ¿Listo? ¿Qué pasa en este punto? Pues en este punto habría que mirar un poco más en detalle cómo fue que cambió, porque esto funciona muy bien en teoría, pero cuando nosotros miramos esta clase de comportamiento
haciéndole un acercamiento, por así decirlo. Por acá lo tengo. Un segundo. Bueno, vamos a hacer una lupa gigante. ¿Listo? Un acercamiento a esa parte de la función, yo podría llegar a ver algo como esto. Bien, es decir, la función tiene que seguir siendo continua. No podemos llegar a tener un salto abrupto como lo podemos llegar a tener en la teoría. Lo que pasa en la práctica es que aquí hubo un cambio de la velocidad muy grande. Tuvo que chocar con una pared, por ejemplo. Tuvo que chocar con una pared, quiere decir que si lo vemos en cámara lenta, lentamente la pelotica, digamos, se recogió, ¿sí? Empezó a perder su forma, se comprimió contra la pared y luego se estiró y comenzó a avanzar hacia el otro lado. Entonces, lo que nosotros vemos en teoría como una línea recta, en la práctica es que no podemos llegar a tener un cambio de la velocidad tan brusco. Simplemente no es posible. Las funciones tienen que seguir siendo continuas. Entonces aquí, si nosotros vemos este pedacito, si nosotros vemos este pedacito, realmente lo que podríamos llegar a ver sería algo más como así. ¿Listo? Algo un poco más suave en la parte de arriba. Entonces sí, en alguno de esos puntos debería corresponder a una pendiente igual a 0. ¿Listo? Bueno, ¿Listo, profe? Profe, y señor. si el objeto de pronto no va tan duro, sino un poco más despacio, no sé. Debería ser una función continua. O sea, aquí podríamos llegar a abrirlo si el ejercicio fuera que el objeto tiene un comportamiento más tradicional, podríamos ver una cosa como esta. 3 líneas. Pero igual el cambio sigue siendo bastante abrupto. La idea es suavizar estos cambios. O sea, cuando nosotros lo vemos en teoría lo podemos modelar así, pero acá debería haber un cambio mucho más suave, claro, y aquí también debería haber un cambio más suave. En las partes críticas de la gráfica. ¿Listo? Pero no es raro ver en ejercicios cambios bruscos. Pero en mediciones experimentales sí, claro. Usted tiene una cosa de velocidad constante y la detiene y usted no va a ver que simplemente, pum, el siguiente dato es 0. Si su instrumento es muy preciso, usted va a ver que decae hasta 0. Listo, profe. Listo. Profesor, ahí la respuesta no podría ser la B, Cambia de porque positiva a es que nos negativa. preguntan sobre toda la Bueno, derivada, acá no nosotros simplemente en tenemos, un punto. sí, bueno, nosotros aquí tenemos una pendiente positiva y aquí cambia a negativa, pero en el punto, nuestro nos está preguntando. Ok, no, sí tiene razón, tiene toda la razón. En un punto tiene que ser 0, pero la pendiente como tal cambia de positiva a negativa. ¿Sí? Se ajusta más, ¿listo? ¿Listo? Sí, señor. Bueno, creo que esta ya la vimos muchas veces, ¿no les parece? Aquí, ¿cuándo se daría? Bueno, hablemos de la aceleración. ¿Bajo qué aceleración tengo que la velocidad media es igual a la velocidad instantánea? 0. Ok, cuando tengo una aceleración igual a 0 es porque tengo entonces una velocidad constante, ¿cierto? Bueno, voy a colocarla aquí como una velocidad sub 0. Y a velocidad constante yo puedo hablar de velocidad media y velocidad instantánea como la misma. No hay ningún problema. Si se conoce la posición y velocidades iniciales de un vehículo en movimiento uniformemente acelerado y además se registra la aceleración en cada instante, pregunta, ¿puede calcularse su posición después de cierto tiempo con esos datos? Sí, señor.
Muy similar a la primera pregunta, ¿no? Conocemos la posición y la velocidad iniciales, o sea, sub cero. ¿Listo? Y el movimiento es uniformemente acelerado. Y tenemos ya la aceleración con respecto al tiempo. Entonces sí, podemos calcularlo. ¿Y cómo lo hacemos? Integrando con la gráfica de aceleración versus tiempo o la función, reconstruimos las funciones de velocidad y la función de posición. Profe, yo tengo una pregunta. Señor. Para hallar esto, por ejemplo, si me dan la aceleración, pero tengo que hallar la velocidad y tengo que hallar la posición, la aceleración para utilizar las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado debe estar en función del tiempo. Sí. Sí, porque yo no puedo llegar a integrar algo que no conozco con respecto al tiempo, o entonces con respecto a qué le integro. Hay algunos casos muy raros, pero sí hay procesos físicos en donde, digamos, la aceleración puede depender de la posición. Un poco extraño, pero casi siempre se puede llegar a llevar ese tipo de ecuaciones a una función que dependa del tiempo. Ah, vale. Por ejemplo, la aceleración de la Tierra depende un poco de la altura, ¿no? Entre más cerca estemos del centro de la Tierra, la aceleración es menor. Mayor altura, entre más cerca estemos de la Tierra, la aceleración es mayor. Entre más lejos estemos, la aceleración va tendiendo más a cero. Entonces se puede hacer una ecuación de la aceleración que dependa de la posición, de la altura. Ese es un ejemplo. Pero lo normal es conocer las aceleraciones con respecto al tiempo, a la posición, a la velocidad, y se puede llevar una de la posición a una temporal. Eso no es problema. Nosotros ya hicimos algo de eso con las ecuaciones paramétricas, ¿no? Cuando teníamos dos que dependían del tiempo, las llevábamos a que dependieran una de la otra. Entonces simplemente es despejar, no es más. ¿Qué opinan del tercero? Dos carros se mueven en la misma dirección en pistas paralelas a lo largo de la autopista, de una autopista. En algún instante, la velocidad del automóvil A supera la velocidad del automóvil B. Yo diría que es verdadero, porque para que lo supere, pues debe incrementar la aceleración del vehículo en ese instante de tiempo en el que lo sobrepasa. Dos automóviles empiezan, supongamos que el B comenzó mucho más rápido que el A. Eventualmente el A lo puede llegar a alcanzar, sí, si tiene mayor aceleración. Porque al fin y al cabo la aceleración de la ecuación de posición versus tiempo es un término cuadrático, mientras que la de velocidad es lineal. Una parábola siempre va a crecer más rápido que una lineal. Con la suficiente tiempo transcurrido siempre vamos a tener ese tipo de comportamientos donde la posición crece mucho más rápido de manera cuadrática. ¿Listo? Bueno, veremos las ecuaciones en detalle. Y ahora sí podemos llegar a dejar todo el limpio, utilizamos un applet y acabamos. Entonces, vamos a ver movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. No es que nos estemos olvidando de los vectores. O sea, todas estas cosas son vectoriales, pero las vamos a ver en una sola dimensión. Entonces, casi que esta flechita vectorial no me interesa y colocarle a todo I o J o K porque solo lo vamos a ver en una dimensión. ¿Ok? Entonces, ¿dónde vamos a dejar el sentido vectorial? En el signo, si es positivo o negativo. Pero no vamos a olvidar que todo esto es un vector. ¿De acuerdo? Bueno. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Cuánto es la aceleración? No. Rectilíneo uniformemente acelerado quiere decir que Constante. tenemos una aceleración que es constante. Constante. Ok. Y solamente con tener este valor es suficiente para sacar y rellenar todo lo que vamos a hacer en pantalla. Me explico. Ya conozco la aceleración y sé que es una constante y ahora quiero hallar la velocidad. Lo único que yo necesito hacer es escribir la ecuación diferencial que me relaciona la aceleración y la velocidad. Y esa debería ser esta ecuación. Aceleración igual al cambio de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Listo? No es más. Ok. Yo tengo acá que esta aceleración es específicamente una constante, le coloco el sub cero. Si yo quiero hallar la velocidad, si yo quiero despejarla, podríamos hacer dos cosas. De pronto los matemáticos les gusta más esta definición que es de multiplicar un diferencial de tiempo para el otro lado, a ambos lados, ¿cierto? O uno simplemente dice, voy a mandar este diferencial de dividir a multiplicar. Yo no soy tan rígido con matemática, entonces cualquiera de las dos.
¿Estamos de acuerdo? El hecho es que este diferencial de tiempo que está a la derecha desaparece. Y me va a quedar el diferencial de velocidad igual a una constante por un diferencial de tiempo. Diferencial de velocidad igual a una constante por un diferencial de tiempo. ¿Hasta ahí está claro? Sí. Perfecto. Todo lo que necesito hacer ahora para solucionar esto, ya que vimos en la clase pasada un poco de integrales, es integrar. Y ya están los caminos. Del camino de la izquierda vamos a tomar el camino de las velocidades. Y del camino de la derecha el camino del eje temporal. No sería más. Así que aquí podemos llegar a integrar de b igual a sub 0 de t e integrar. ¿Listo? Lo único que hay que tener en cuenta y ser un poquito cuidadosos es con los ejes de la integral. Cuando nosotros hablamos de dv, y esto me va a dar básicamente la velocidad, es decir, me va a dar el cambio de la velocidad. Cuando yo hablo de que tengo una integral de v, es que puedo llegar a tener una velocidad inicial hasta una velocidad de manera general. Esa es casi que la forma en la que usted logra colocar los límites, ¿cierto? Porque siempre vamos a tener una familia de curvas. Entonces la única manera es llegar y obtener una velocidad inicial como mi límite inferior y la curva de la velocidad como límite superior. Para la línea temporal, a menos que mi ejercicio lo pida, a menos que me diga es que usted tiene dos movimientos, por ejemplo, en cuyo caso necesitamos dos tiempos, ¿no? Tiempo inicial y tiempo final. Usted puede simplemente trabajar como el tiempo 0 hasta el tiempo t. Siempre mi ejercicio comienza en 0. ¿Listo? Bueno, ¿qué me da la integral de dv? Y eso es algo que literal se los puse a hacer ayer. ¿Cuánto me da esa integral? Ojo, ayer no vinieron todos, ¿qué pasó? Buen punto, me olvidaba. No sabía lo de los festivos. ¿No? Podemos cuadrar un horario de reposición, pero tengo que cuadrarlo. Y lo que les contaba ya a los compañeros, la universidad casi que el semestre pasado lo dejó claro, no hay festivos. Ya fueron ellos la que mandó una circular, que algunos de sus profesores de pronto les compartieron o les contaron, en la que la ponen imposible. Hay que poner de acuerdo a los estudiantes, y es muy difícil. Siempre hay alguien que llegue y dice, no, yo no puedo esa hora, o coloca su horario disponible, no puedo ninguna hora, ninguna semana, y bueno, hasta ahí llegó. Y si se logra cuadrar y usted manda la solicitud, ellos casi siempre responden, no hay salas para esa fecha para todo el semestre, no le podemos garantizar, entonces lo dejan a uno entre la espada y la pared. Vean, eso era. No sé si vieron el video de ayer. Sí, al menos eso lo hicieron. Adelantaron la clase. Sí, profe, claro. Listo. ¿Qué me da la integral entonces de dv? Velocidad final menos la inicial. Ok. Aquí, si yo quisiera mirar cuánto es el orden del polinomio de la velocidad. 0. 0. mx. Ajá. Aquí es como si yo colocara un b sub 0 que b a la 0 me da 1, ¿cierto? Y la regla de integración me dice que esto va a ganar un índice 1 arriba y lo voy a dividir sobre 1. Así que me queda b, nada más. Entonces cuando yo tengo una integral de este tipo, por eso ayer se los puse a hacer esta integral específica, que no aparece el camino de integración, pues simplemente me va a aparecer la función. Así que aquí me quedaría la velocidad, y sí, evaluada entre b, bueno, entre b sub 0 y b. ¿Ok? Del lado de la derecha me queda algo muy similar, porque esta aceleración nosotros ya la definimos como una constante, quiere decir que ella puede salir o estar en la integral, realmente no me afecta, puede entrar o salir de la sumatoria. Pero entonces, ¿qué me da la integral de la derecha? Tiempo. Tiempo, no es más. Así que me quedaría a sub 0 por el tiempo, que no aparece, ahora sí, evaluado entre 0 y t. ¿Listo? De la parte de la izquierda, cuando yo evalúo, pues me queda velocidad menos velocidad inicial, y de la parte de la derecha solamente me va a quedar a sub 0t. ¿Ok? De nuevo, si yo tuviera un límite de la integral diferente de 0, pues me quedaría a sub 0t menos t sub 0, por ejemplo. ¿Sí? Y esa es una forma muy normal, muy recurrente
de las ecuaciones que me dependen de un tiempo inicial. Pero el 90% de los ejercicios, mi tiempo inicial es 0. Bien, analicemos un poquito este resultado. Esta integral, ojo, esta integral es específicamente la gráfica de aceleración, que la tenemos acá, y es una constante, versus tiempo, que es el eje de la integral. ¿Qué quiere decir? Que la gráfica de aceleración versus tiempo y su área bajo la curva, que es la integral, es igual al cambio de la velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Esos son los conceptos que les mostraba en el video. ¿Sí? Siempre que tengamos este tipo de integrales, es el cambio de, y en este caso es el cambio de la velocidad. ¿Y a qué corresponde? A la integral, es decir, al área bajo la curva de la gráfica de aceleración para el eje Y tiempo para el eje, bueno, eje, ¿qué? Abscisas y ordenadas. No. Me olvidé Sí, ese. profe, sí. Ok, Abscisas bueno, y ordenadas. listo. Entonces, para las ordenadas vamos a tener el tiempo, para las abscisas tenemos la aceleración. ¿Vale? Entonces, sí, el área bajo la curva de la gráfica de aceleración versus tiempo es el cambio de la velocidad. Aquí lo único que tenemos que hacer es reorganizar este resultado para hallar la gráfica de velocidad. Necesito la aceleración inicial y la velocidad inicial. Básicamente necesito el comportamiento de la derecha más la posición inicial, bueno, el valor inicial, o sea, la velocidad inicial. ¿Listo? Y esa la puedo escribir acá. Ok. Quiero hallar la siguiente. Ya tengo el comportamiento de la aceleración, tengo el comportamiento de la velocidad y quiero hallar el comportamiento de la posición. Para eso, de nuevo, es la misma metodología. Voy a comenzar acá, pero voy a comenzar con la velocidad, con la ecuación diferencial de la velocidad. Es esta. Velocidad igual a la derivada de la posición con respecto a tiempo. Bien, en la de aceleración le coloqué un sub 0 porque era una aceleración constante. ¿Esta velocidad es constante? No. No. No, porque no habría aceleración. No, y aparte, mírala, aquí está. Esta es la ecuación de velocidad. Me depende del tiempo. Ahí está. Entonces no es una velocidad constante, es una velocidad que me depende del tiempo. Así que cuando yo haga la integral de esa parte, tengo que tener mucho cuidado. ¿Listo? Bien, voy a hacer la misma metodología que hice ahorita. Puede ser poner el dt a ambos lados. No pasa nada. ¿Ok? Y me queda el diferencial de la posición, que es igual a la velocidad por el diferencial del tiempo. Y puedo integrar de una vez, ahorramos espacio. Uy, pero espera, quedó como muy pegado arriba. Listo. Aquí lo único que me hace falta serían los límites de la integral. De la parte de la izquierda, muy similar a lo que tenemos de la derecha, vamos a tener los límites en los cuales va a cambiar la posición. Es decir, la posición puede cambiar desde una posición inicial hasta una posición final de manera general. ¿Listo? Y de la derecha podemos tener el tiempo que va a cambiar desde un tiempo 0 hasta un tiempo t, tiempo cualquiera. Vale. De nuevo, esta integral que tenemos de la parte de la derecha es la gráfica de velocidad versus tiempo. Y de la izquierda vamos a tener el cambio de la posición porque ese resultado es muy similar al que teníamos acá, que era el cambio de la velocidad. Entonces, de la gráfica de velocidad versus tiempo, el área bajo la curva es el cambio de la posición. Podemos llegar aquí a colocarlo. Aquí tendríamos x menos x sub 0 igual. Esta integral hay que tener mucho cuidado, porque esa velocidad yo no puedo llegar y sacarla de la integral, ¿no? Es una velocidad que depende del tiempo. Lo que sí debo hacer es llegar y coger esta ecuación y meterla acá. Y ahí se integra. Así que mi integral sería este. De 0 a t de. Profe, una pregunta, por ejemplo, en el parcial tengo que colocar esto, el signo de la integral y todo, puedo integrar de una vez.
¿El signo? ¿Cómo así? Sí, o sea, la notación, colocarle a la izquierda la integral desde x sub 0 hasta x, o puedo integrar una vez. Ah, pues esta clase de integrales son sencillas. No, pero me refiero es que si tengo que colocarle la notación, o puedo expresar de una vez el resultado. Mire, aquí por ejemplo no coloqué la evaluación, porque ya ustedes la han visto al menos 3 veces hoy, con la de hoy, porque la vez pasada la vimos 2 veces. Entonces simplemente evalué la integral. O sea, yo también me empiezo a aprovecharme de que usted ya cada vez está más ducho. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, de la parte de la izquierda me va a quedar simplemente x, y este menos x sub 0 lo voy a mandar al otro lado a sumar. ¿Qué me queda de la parte de la derecha? Por ejemplo, este pedacito de la integral. Integral de a sub 0 por t cuadrado. Por t, perdón, a sub 0 por t. ¿Cuál es la integral de t? Cuadrado sobre Pues 2. el acústico es una constante, ¿no? Entonces, Ajá. porque- Por t Entonces, cuadrado sobre 2. sale la integral. y el t es t a la 2 sobre... Sí, exacto. Porque aquí tenemos Cuando la t sale y aquí queda el tenemos t un cuadrado. orden 1, ¿cierto? Entonces sale me va a sumar un orden, es decir, me va a quedar al cuadrado, y aparte ese 2 va a venir acá a dividir. Así que ese primer término me queda a sub 0 por t cuadrado sobre 2. Listo. ¿Qué me queda del segundo término? Este b sub 0. Es básicamente esta integral que teníamos arriba, ¿no? Una constante por un dt. B sub 0t. ¿Sí? B sub 0t. ¿Ok? Y este valor de la posición inicial ahora se lo voy a sumar. X sub 0. Y esa es la forma de la posición cuando la aceleración es constante. Voy a llegar a escribirlo por acá. Y listo. Es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Podemos llegar a analizar esta ecuación, y cuando usted le va cogiendo un poquito de tiro a las integrales, usted puede llegar a solucionar esto un poquito más sencillo, casi que es una integral mental. Mire, comenzamos con esto. Aceleración es igual a una constante. ¿Listo? Cuando miramos la velocidad, aquí siempre que pasemos de aceleración a velocidad, me va a salir la velocidad inicial. ¿Okay? Entonces acá me queda velocidad menos velocidad inicial, siempre la voy a mandar al otro lado. Lo mismo pasa cuando yo paso de velocidad a posición, siempre me va a quedar la posición inicial, así que la puedo pasar al otro lado. ¿Qué pasaba aquí cuando la aceleración era una constante? Ahora para velocidad tengo un integral mental, por así decirlo. Aquí no me aparece el tiempo, ahora sí me va a aparecer. ¿Listo? Junto con la velocidad inicial que salió del otro lado de la integral, del otro lado de la ecuación. Cuando tengo la posición, ahora mi tiempo, que era lineal, pasa a ser cuadrático. Por supuesto tengo que dividir entre 2, haciendo una integral mental. Y este b sub 0, que era una constante, le pasa algo muy parecido a lo que le sucedió aquí a la aceleración, pasa a ser lineal. Más la posición inicial que viene del otro lado de la ecuación. O sea, analizar esta ecuación y seguir el orden de cómo de la aceleración paso a la velocidad y a la posición no es complicado cuando usted lo hace al menos un par de veces. ¿Listo? Entonces les queda a ustedes de tarea que lo analicen para que no tengan que hacer algo como esto todo el tiempo si se les llega a olvidar una ecuación o algo por el estilo. No es difícil, ni tampoco se tiene que acordarse de 1001 conceptos. Cuando el concepto clave es este: aceleración igual al cambio de la velocidad contra el tiempo, y velocidad igual a el cambio de la posición contra el tiempo. No necesita más, yo no necesito más. ¿Ok? Bueno. Y viene el movimiento más sencillo de todos. Aceleración igual a 0. Literal, para hacer este movimiento cuando la aceleración es igual a 0, yo podría hacer todas las integrales que tengo acá, volver a repetir esto, o simplemente escribir las mismas ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme, pero con la aceleración igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, si lo dejamos así, voy a tacharlas por acá por ahora,
Cuando la aceleración es igual a 0, quiere decir que la velocidad es una constante. Por lo tanto, la posición es esa constante, que era constante, ahora es lineal, más la posición inicial que viene del otro lado. Y esas son todas las ecuaciones. No necesito complicarme la cabeza. No necesito aprenderme dos cosas diferentes. ¿Listo? Ok. Creo que alcanzamos a revisar un poquito esta parte. Miren, aquí tengo algunas gráficas. Uy, espera un momentico. Voy para este lado. Aquí tengo algunas gráficas de posición, velocidad y aceleración. ¿Listo? Por ejemplo, puedo llegar a cambiar la parte de la izquierda y no voy a ver mucho cambio en la derecha, ¿no? Aquí tengo una aceleración igual a 0. ¿Qué pasa si yo tengo una velocidad constante? Por ejemplo, cambiando solo a eso, pues tengo una posición lineal. ¿Listo? No importa qué valor tenga esta velocidad, yo nunca puedo llegar a cambiar la posición inicial. Ese es un valor completamente independiente. ¿Ok? Así que yo puedo llegar a ajustarlo, es porque es un valor que no me está dependiendo de los demás. La posición inicial es un valor que yo necesito, de hecho, para usar la integral. Bueno, yo puedo llegar a tener aquí una velocidad inicial a 0 y tener una cierta aceleración. Cuando yo tengo una aceleración constante, la velocidad pasa a ser lineal y la posición pasa a ser de orden 2, cuadrática. Y lo mismo, yo puedo llegar a tener aquí un comportamiento de velocidad inicial diferente de 0, por ejemplo, o positivo, y no me va a cambiar absolutamente nada en la aceleración, pero sí me va a cambiar en la posición. ¿De acuerdo? Miren, por ejemplo, qué pasa cuando yo tengo una velocidad inicial negativa, por acá, menos 1. Bien, la aceleración es positiva, la velocidad inicial es negativa, lo que quiere decir que cuando el tiempo sea 0, mi movimiento comienza también en 0, pues igual tengo la posición acá. Conforme el tiempo avance, este término de la velocidad, digamos, ya es grande, ¿sí? Ya tiene un cierto valor, mientras que el de la aceleración le falta crecer porque tenemos un término que es cuadrático. ¿Estamos? Sí. Ok. Así que vamos a ver que mi cuerpo ya tiene una cierta velocidad. Por ejemplo, esto es un movimiento... Ah, de hecho lo puedo llegar a tener. Voy a comenzar aquí. Voy a hacer una cosa acá. Voy a tener una aceleración negativa y una velocidad positiva. Listo. ¿Por qué quiero una aceleración negativa y una velocidad positiva? Porque una aceleración negativa es la aceleración que nosotros tenemos en la Tierra. La tenemos hacia abajo. Me está apuntando hacia el centro de la Tierra. ¿Listo? Una velocidad positiva quiere decir que yo lanzo el objeto hacia arriba. ¿Qué pasa con el objeto eventualmente? Pues empieza en 0, en la posición 0. Como tiene una cierta velocidad positiva, la velocidad con la que yo lo suelto de la mano, pues él sube. ¿De acuerdo? Sube, 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 sube y llega hasta una altura que es la altura máxima, en donde ya esta velocidad, por el efecto de la aceleración, tiene que ser 0. Y ese valor que tenemos acá, 0, me corresponde, por supuesto, a la pendiente. Por lo tanto, cuando nosotros vemos en una gráfica de posición versus tiempo, una pendiente igual a 0, sabemos que la gráfica de velocidad cruzó con el eje. Eso es una cosa que también tenemos que manejar después cuando veamos ejercicios. ¿Listo? En la gráfica de posición versus tiempo, tenemos una pendiente igual a 0, tuvo que cruzar con el eje. Ok. Y eventualmente cuando la velocidad comienza a ser negativa es porque el cuerpo ya se empieza a mover hacia abajo. Va a pasar por el punto de origen y si nada lo detiene, pues va a seguir bajando. ¿Está claro estas tres gráficas? Sí, Bueno, parte sí. podemos llegar a cambiarlas de muchas maneras. Por ejemplo, esta. Esto es como lo que nosotros podemos llegar a hacer cuando estamos integrando. ¿Qué es lo que hacemos? Ajustamos la gráfica de aceleración, ¿no? Podemos llegar a tener una aceleración, la que yo quiera. Este es mi valor del ejercicio, ¿vale? ¿Puedo llegar a ajustar la velocidad? No, pero sí puedo llegar a cambiar la velocidad inicial.
Al fin y al cabo es lo único que yo tengo acceso cuando tengo una integral. Es decir, yo integro la gráfica de aceleración versus tiempo y obtengo la velocidad más la velocidad inicial, es decir, el cambio de la velocidad. Y es lo único que yo puedo llegar a cambiar. ¿Listo? De nuevo, integro la gráfica de velocidad versus tiempo y para obtener la de posición versus tiempo necesito la posición inicial. Y es lo único que yo puedo ajustar acá. Esta es la misma gráfica que teníamos antes, pero puedo llegar a tener absoluto control de la aceleración versus tiempo en cualquier intervalo de tiempo, de la velocidad inicial y de la posición inicial. ¿Estamos? Bueno, y puedo llegar a mirar el punto medio. Es decir, cuando yo tengo... Ah, no, esto es para... Esto que vamos a hacer mañana. Mañana no. El jueves con ustedes, ¿no? Tengo gráficas en la cual puedo llegar a ajustar todo lo que yo quiera de velocidad versus tiempo. Pero mire que puedo ajustar de la aceleración. Nada. ¿Por qué? Porque para pasar de la aceleración desde la velocidad es simplemente una derivada. Y cuando yo derivo, obtengo la función. Ya, no hay más. Entonces puedo llegar a poner aquí diferentes valores para la velocidad, tranquilamente, y no puedo cambiar absolutamente nada de la aceleración. Porque para obtener la aceleración es simplemente derivar la velocidad con respecto al tiempo. Y eso me da la gráfica de la aceleración, no es más. ¿Puedo ajustar algo de la posición? Sí, porque la integral de la velocidad versus tiempo es el cambio de la posición. Es decir, necesito el valor de la posición inicial. Y eso lo puedo llegar a ajustar. ¿Ok? ¿Les queda un poco más claro? Profe, por ejemplo, si señor. nosotros tenemos que hacer una gráfica, ¿la podemos dar aproximada? Claro. Pero hay puntos que son muy importantes. Por ejemplo, Sí, es que el acá punto de tenemos, inflexión ajá, de X, acá tenemos una velocidad constante, ¿sí? Positiva. Quiere decir que en la gráfica de posición versus tiempo debo ver eso, una línea recta con pendiente positiva. Aquí está. Porque esta es una constante, esta es una línea recta. Cuando la velocidad corte con el eje, es decir, cuando sea cero, acá debo ver un punto de inflexión. Y aquí está. Ese es el punto donde la pendiente fue cero. ¿De acuerdo? Aquí la velocidad fue negativa, así que debo ver una pendiente negativa. Aquí, ese es el punto donde la pendiente cambió de concavidad. Miren, aquí tenemos, de sentido, perdón. Aquí tenemos una pendiente negativa. Tenemos pendiente, ¿dónde está? Se me perdió. Aquí está. Pendiente negativa. Ok, pendiente negativa. Y acá tenemos otra vez pendiente positiva. Listo. Este es el cambio de concavidad que me refiero. Este. Si ven, aquí tenemos una concavidad hacia abajo y acá tenemos una concavidad hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? Una parábola. Por un intervalo pequeñito. Bueno, aquí volvió a cortar con el eje, lo que quiere decir que la pendiente tiene que ser igual a 0. Perfecto. Y acá tenemos otro comportamiento positivo. Aquí tenemos una pendiente positiva en línea recta. Aquí está. Podríamos haberlo ajustado diferente. Y el resultado pues, es muy similar. Aquí tenemos pendiente negativa. Ok. Le voy a dejar estas tres applets por ahora para que las miren. Listo. Y miren las cosas que podemos llegar a cambiar. Cuando yo tengo aceleración, pues solamente tengo acceso a inicial. Y puedo llegar a tenerla en más detalle aquí en esta gráfica. Y pues les dejo esta que es intermedia. Tengo acceso a la velocidad, no puedo cambiar nada de la aceleración, puedo cambiar la posición inicial de la partícula. No puedo hacer nada más. Bueno, gracias por venir. Nosotros nos vemos mañana y nos vemos el jueves, ¿no? listo, profe, Listo, profe, gracias. gracias. Bueno, Gracias, profe. no, Gracias, ustedes, profe. que estén muy bien, se cuidan. Chao. Profe, ¿cómo se llama el gato? Chao, profesor. ¿Cómo se llama qué, perdón? El gato. El gato. Ah, ese llegó cuando la pandemia. Lo echaron de una casa. Dante. Dante. Sí, Vale. así se llamaba. Chao. Chao, profe, gracias.